La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Amigos y hermanos, el Señor les bendiga. En esta ocasión, en este devocional, en este día y hora, sentados en el regazo del Altísimo y en el nombre de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo y con la palabra y el argumento del Señor delante de nuestros ojos, dispongámonos para meditar un tesoro más emanado del corazón del Altísimo para nosotros. Agua viva, agua fresca. Padre, sé tú enviándonos tu verdad, porque por ella somos libres. Cuánto te agradecemos, Padre, el que de tu mente y corazón emanen aguas salutíferas para nuestras almas, que nos alimenta día a día, que nos alimentan y nos sostienen momento a momento. Nos disponemos, Señor, dilo tú. Nosotros escuchamos y nos humillamos y nos disponemos para entender y obedecer, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, venimos tratando acerca de las ordenanzas en la iglesia del Señor Jesucristo. Recordemos que venimos afirmando que hay dos ordenanzas únicamente. En la tradición romana se dice que hay 5, 6, 7 sacramentos. Eso no está en la palabra, ni siquiera la palabra sacramento. Ministración, no, bueno, está incluido el matrimonio, eso es una decisión voluntaria. Dicen la confirmación, eso no existe en la palabra. Pero lo que sí hay es dos ordenanzas, dos mandatos escriturales, eclesiales, debajo de las cuales debe someterse todo cristiano verdadero. Primero, suscribirse a la iglesia y permanecer en ella, y luego dentro de ella ser formados para luego atender esas dos ordenanzas cruciales. De la obediencia a esas dos ordenanzas, que se deben hacer como Dios lo ordena, depende en gran medida la plenitud y la vida abundante del cristiano. Primera ordenanza, el bautizo. Ya lo hemos venido tratando en varios devocionales de días anteriores. Y la segunda ordenanza, amados, la Santa Cena del Señor. Toda iglesia debe formar a los discípulos, como dice Mateo 18, 28, 19. Y de ser discípulos, número 1. ¿De qué manera? Bautizándolos. Y ya estuvo el bautizo, ya hablamos de eso in extenso, de manera extensa. Pero luego de eso, la Santa Cena del Señor. Allí, en la iglesia verdadera, debe celebrarse con suma reverencia, de manera periódica, la Santa Cena del Señor. Ahora, ¿y qué es la Santa Cena del Señor? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, desde el versículo 7, séptimo en adelante, dice así: llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, aquel recordatorio solemne que Dios Padre ordenó al pueblo israelita celebrar permanentemente para traer a memoria
la manera como el Señor liberó a su pueblo, a Israel, de las garras del diablo, del faraón en Egipto, que es el mundo. No podían olvidar la manera como les liberó. Y tenían que sacrificar un cordero. Había sangre. La sangre fue puesta en los dinteles de la puerta por la gente. Y el ángel de la muerte pasó y no mató primogénitos de aquellas casas en cuyos dinteles estaba engrudado, untado con una brocha con sangre. Pero las casas que no lo tenían, la de todos los egipcios, sus primogénitos que se albergaban en esa casa, detrás de esa puerta, murieron indefectiblemente, inclusive el hijo primogénito del rey, del faraón. Y el Señor no quiere que olviden eso, de ninguna manera. De la misma manera, Él ahora no quiere que ningún cristiano olvide que el ponernos la sangre en la frente, eso es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, aceptando el sacrificio de Él en la cruz, por fe. Lo que hacemos es engrudarnos con la sangre de Cristo. Entonces el ángel de la muerte, le hace la condenación, el infierno futuro, el castigo, el cilicio eterno, pasa de nosotros. Pasa de nosotros. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo en Romanos. Sí, hermanos. Entonces, no quiere el Señor que olvidemos eso. Es un acto de recordación. Pero primero, es un acto, como se ve claramente, de reemplazo. Allí el Señor, el día de los panes sin levadura, que es el día del recuerdo del Cordero sacrificado con panes sin levadura, era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, el Cordero del recordatorio del sacrificio en Egipto y de la liberación del pueblo de la esclavitud. Nosotros también. Y sigue diciendo, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que le preparemos? Y él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta donde entrare y decida al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua Pedro y Juan. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Están dándose cuenta que lo que él está proponiendo es un reemplazo. La Santa Cena, en primer lugar, es la celebración de un reemplazo. Palabra clave, en donde el Cordero Pascual judío sacrificado y con su sangre derramada, engrudada para salvar de la muerte, ahora ese Cordero va a ser reemplazado nada menos que por Jesús, para que nosotros, esta vez ya no con un lebrillo, con un montón de chamisa, sino con una brocha, sino por la fe. La fe es la brocha con la cual nos engrudamos de sangre el dintel de la puerta, la mente. Cuando creemos y quedamos convencidos y tenemos convicción y entendemos, entonces con esa brocha de la fe nos engrudamos de esa sangre. Y Jesús dice, ¿cómo he querido celebrar esta Pascua? La Pascua del reemplazo, dice. Y sigue el versículo 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomando el pan, dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria, es decir, en recuerdo. Recuerdo santo, entendido. Es un recuerdo, es una memoria sagrada. El evento se sucede dentro. La Pascua en Egipto fue física, fue afuera, fue simbólica, pero la sangre del corderito puro de un añito, un machito, porque el Señor siempre usa un machito en su obra, entonces del machito cordero es engrudada en la ventana y la muerte pasaba por ahí. Ahora nosotros, con la brocha de la fe, nos la untamos en la mente, ¿verdad? Por la fe en el Cordero del Señor, que es el machito Jesús, Cordero de Dios, para que la muerte, la condenación quede atrás y ya no nos vuelva a tocar jamás. Esto muchas veces el cristiano tiende a olvidarlo, cae en ritualismos, en repeticiones, en formalismos, y olvida que el punto de partida fue el glorioso y portentoso sacrificio de Cristo en la cruz. Pierde de vista eso y entonces pierde la fuerza, el primer amor, el cariño, la gratitud, la adoración, la admiración y la adoración por el Señor. Y esto no quiere el Señor que suceda. No hay nada peor que un desmemoriado y que un desagradecido. Los desmemoriados y los desagradecidos se vuelven endurecidos y malvados y se pierden. El Señor no quiere ni que olvidemos ni que nos volvamos endurecidos por la ingratitud. Así que nos deja establecido el recuerdo periódico, solemne y sentido, con discernimiento, es decir, con rememoración, remembranza y con consideración profunda de lo que volvió y sucedió hace 2000 años. Así que el Señor no quiere que olvidemos eso, y cuando se haga debe hacerlo en un pleno entendimiento de lo que significó el terrible sacrificio de ese corderito, sangre pura derramada con que nos bañó, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando oramos diciéndole: Señor, te entrego mi corazón. Jesús, te entrego mi vida. Señor Jesucristo, entiendo, acepto y creo que moriste por mí en la cruz, Señor, y que su sangre me ha lavado eternamente. Ese día hubo salvación. Ese día nos untamos con sangre los dinteles de nuestra alma. Ese día, y desde ese día, el ángel de la muerte, el ángel de la condenación, pasa de largo de nosotros y sigue adelante. No nos puede tocar jamás y nosotros viviremos para siempre. No hay condenación. Esto es, hermanos, para Israel algo simbólico por ahora, ritual, que lo deben seguir recordando allá de manera ritual, simbólica, litúrgica, con todos los símbolos. Ellos incluyen huevos cocidos, hierbas amargas, así como salieron de Egipto, incluyen el pedazo de cordero, incluyen pan sin levaduras, panes ácimos, en fin, todo esto lo hacen ellos una vez al año. Nosotros, el fenómeno ya no es simbólico, litúrgico o ritual, es espiritual. Espiritual. Es un acto de fe, de consideración interna, de contemplación. No hay magia, no hay magia en los elementos. Nadie es capaz de convertir pan en carne y vino en sangre por un pase mágico hechicero de un religioso. No es eso lo que dice el Señor. La doctrina romana de la transubstanciación
es falsa. Eso no es bíblico ni lógico. Es absurdo. En el momento en que el Señor repartió el pan, dijo: esto es mi carne. Pero la carne de él estaba en su cuerpo, sobre sus pies. No era que se lo estaban tragando físicamente, porque implicaría que los apóstoles lo hubieran agarrado a muela al Señor. Si es que la cosa es física, si es que la cosa es que literalmente el pan se vuelve carne. Él era hombre humano. ¿A qué hora se volvió ese pedazo de pan carne? Ni la lógica ni la Biblia es lo que quiero decir, ni la teología, ni el espíritu. No es ese el espíritu de la Santa Cena, o comunión como la llama el romanismo. No, implica, Pablo lo explica en 1 Corintios 11, un acto de remembranza santísima, sagrada, sentida. Implica memoria. Háganlo en memoria de mí. Es interno el fenómeno. Es donde el Espíritu se regocija cuando yo tiemblo delante de la reconsideración del sacrificio de Cristo en la cruz. Reemplazo, esa es la palabra clave. Reemplazo del cordero físico de Israel cada año. Nosotros lo hacemos a menudo porque Él lo ordena. Hagan esto en memoria, en recordatorio. Es el reemplazo de ese cordero. Dice, y el apóstol Pablo usa la palabra discernir. No tomen la Santa Cena sin discernir. Es una facultad interna, intelectual, espiritual. Discernir es entender, volver a repasar, volver a considerar cómo se sacrificó y parte por parte del cuerpo, cargando nuestro pecado en la mente, en los ojos, en las manos, en las espaldas, en el corazón, en los pies, en la lengua pegada al paladar, cargando nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras en las manos, nuestros caminos en los pies, nuestras malas actitudes y decisiones en el corazón atravesado, nuestro orgullo en las espaldas despellejadas. Es volver a entender eso, considerarlo y temblar con gratitud delante de eso. No quiere el Señor que olvidemos semejante cosa y que en santa asamblea lo recordemos con absoluta reverencia, sentimiento y adoración. Y luego dijo, mas de igual manera que tomó la cena, tomó la copa. Este es el pacto, el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tómenla todas las veces que quieran en memoria de mí, como dice 1 Corintios 11. Sí, amados, es el reemplazo y es el recuerdo más sagrado que debemos tener sobre el planeta Tierra los cristianos. Recordamos, reemplazamos el cordero judío físico por el cordero que quita el pecado del mundo. El recuerdo y la remembranza más santa, más portentosa, más gloriosa, más reverente, más sublime, más respetuosa que puede haber cuando tomamos y hacemos esta remembranza santísima. Estoy convencido hasta que los ángeles se hacen presentes. Oremos al Señor. Padre eterno, nos has encomendado el ministerio de la remembranza, el ministerio del reemplazo. Te damos gracias, Jesús, por incluirnos dentro de la iglesia en esta ordenanza santísima, en este recordatorio y reemplazo sacratísimo. Padre, sabemos que es necesario para tomarla habernos bautizado. Primero, habernos bautizado para tener derecho al reemplazo y al recordatorio solemne y sublime. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por todos los que tomamos la cena
a menudo, como lo hacemos en nuestra iglesia cada mes, de manera sublime y respetuosa. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.